Hola, hola mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Quinn. Y lo peor de todo es que Rachel Ziegler terminó de hundir la película con sus comentarios. Entonces no solamente la película, sino la actriz. Yo la verdad no he visto muchas reseñas de esta película, pero lo que sí he escuchado es que definitivamente no funciona la película. El año pasado esto fue una precuela de los Juegos del Hambre, no sé qué, los pájaros cantores, no sé qué, y estuvo Rachel Ziegler y esa película tampoco tuvo mucho éxito. Es que yo no sé por qué insisten en hacer live action o precuelas. Y El Rey León es muy chistoso porque Mufasa tiene las dos. Tenía todo para perder. Live action y precuela. No. Live action la gente no quiere ver historias nuevas y precuelas no, porque sí, precuelas ya sabemos qué va a pasar. A menos de que sea una historia así que uno diga, ush. Pero sí, Rachel estuvo, yo la vi, fue en esa. Sí, efectivamente, los Juegos del Hambre. Ah, mira, en esta de Amor sin Barreras. Bueno, no me acordaba que ya estaba ahí. ¡Ah, en Shazam! Bueno, Amor sin Barreras es esta película que creo que ni se llama así, no sé, eso, West Side Story, esa película de Steven Spielberg. Y estuvo la señorita en Shazam, que tampoco fue buena película. El hijo del productor de Blancanieves responsabiliza a Rachel Ziegler por el fracaso de la película. La nueva versión de Blancanieves enfrentó críticas, tensiones internas y controversias políticas antes de llegar a los cines. Pues en medio de la expectativa por el estreno de la nueva versión de Blancanieves, Johan Platt, hijo del productor Mark Platt, cuestionó a la protagonista Rachel Ziegler por lo que calificó como una actitud inmadura en redes sociales. Según Platt, las declaraciones de Ziegler habrían impactado negativamente el futuro de la cinta. Ziegler, de 23 años, quien da vida a la princesa en esta nueva versión de Blancanieves, expresó su apoyo al pueblo ya saben a qué me refiero, pales, en agosto del 2023, al compartir el primer tráiler oficial de la película en X, antes Twitter. Agradeció a sus seguidores por el respaldo y en una publicación posterior escribió: y nunca lo olviden, pales libre. La publicación, que obtuvo más de 8 millones de visualizaciones, hizo que los ejecutivos de Disney se pusieran inmediatamente en contacto con el equipo de Ziegler y que el productor de la película, Mark Platt, volara a Nueva York para hablar con la estrella, según informó Variety. Al parecer, la coprotagonista de Ziegler, Gal Gadot, que es israelí, comenzó a recibir amenazas de, ya saben de qué, tras la publicación, y Disney tuvo que contratar más seguridad para la actriz y su familia. ¡Qué fuerte! O sea, yo no entiendo Gal Gadot cómo trabajó con esta culicagada. Gal Gadot ha sido una defensora pública de Israel durante años. A ver, ella es de allá. En sus veintitantos prestó servicio a las fuerzas de defensa de Israel como instructora de acondicionamiento físico para combate. Su periodo en el ejército coincidió con la guerra entre Israel y Líbano en el 2006. Tras los ataques del 7 de octubre del 23, Gal Gadot compartió un mensaje en Instagram en apoyo a Israel. Estoy con Israel y creo que tú también deberías estarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ocurren estos actos de terror tan brutales, dijo Gal Gadot. Tiempo después, en una entrevista con Variety, profundizó en su postura. Tenía que hablar, no podía quedarme callada. Me impactó ver tanto odio. Hay muchísima gente que cree saberlo todo cuando en realidad no tienen ni idea. Uf, qué fuerte. Johan Platt, de 38 años, salió en defensa de su padre en una respuesta que luego fue eliminada a un comentario en Instagram que acusaba a Mark Platt de haber reprendido a una actriz joven. ¿Tu papá voló a Nueva York para reprender a una actriz joven? ¿Tienes algo que decir al respecto? Porque eso es súper turbio e innecesario. La gente tiene derecho a expresarse, ¿no? Qué vergüenza lo de tu padre, escribió un usuario en una publicación que promocionaba el podcast de Johan. En respuesta, Johan Platt publicó un extenso mensaje en el que criticó a Rachel Ziegler por, según sus palabras, mezclar sus posturas políticas personales con la promoción de una película por la que firmó un contrato de varios millones de dólares que incluía compromisos de prensa y difusión, chicos. ¿De verdad quieres hablar de eso?, escribió Johan Platt. Sí, mi papá, productor de una propiedad intelectual enorme de Disney con cientos de millones de dólares en juego, tuvo que dejar a su familia y volar al otro lado del país para reprender a una empleada de 20 años por meter su política personal en plena campaña de promoción de una película por la que firmó un contrato multimillonario que incluía que le pagaran y la promocionara. Esto se llama responsabilidad de rendir cuentas como adulto, y está claro que sus acciones afectaron la taquilla de la película. La libertad de expresión no significa que puedas decir lo que quieras dentro de un trabajo privado sin enfrentar consecuencias. Decenas de miles de personas trabajaron en esa película y ella se adueñó de toda la conversación por caprichos inmaduros, poniendo en riesgo a sus colegas, al equipo técnico y a todos los trabajadores que dependen del éxito de esta producción. Continuó Platt: el narcisismo no es
algo que deba celebrarse ni alentarse. The Independent contactaron a Rachel Ziegler, a Mark y a Jonah Platt, así como a Disney para solicitar comentarios. Tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Ziegler publicó en redes sociales frases como "a la mierda", ¿sí?, Donald Trump, y que los seguidores de Trump nunca sepan lo que es la paz. Uy, qué fuerte. Según reportes, Mark Platt habló con ella en ese momento y le advirtió que este tipo de mensajes podría interpretarse como una señal de que la próxima película de Disney no estaba dirigida a una parte importante del público estadounidense. Después de esa conversación, Ziegler aceptó trabajar con un especialista en redes sociales, financiado por Disney, que aprobó cada una de sus publicaciones en los meses previos al estreno, según informó Variety. En redes sociales, muchos usuarios salieron en defensa de Rachel Ziegler. Chicos, sean amables con él. Su papá acaba de volver a casa después de un breve viaje en Nueva York. Seguro es un momento muy emotivo para la familia, comentó alguien con sarcasmo en una publicación de Instagram de Jonah Platt. Rachel Ziegler logró que uno de los productores más poderosos de Hollywood volara solo para pedirle que borrara un tweet en apoyo a Palestina y se negó. Más carácter e integridad a los 23 años que el 99% de los poderosos de este país. Una reina, escribió otra persona en X. La adaptación de Blancanieves no tuvo la recaudación esperada durante su fin de semana de estreno, ya que solo ganó $43 millones frente a un costo de producción estimado de 270. Hágame el favor, o sea, el fracaso, pero total. El largo proceso de producción de la película ha estado plagado de polémicas, muchas ajenas a las publicaciones de Ziegler en sus redes sociales. La película ya había provocado la furia de comentaristas de derecha desde que se anunció la elección de Rachel Ziegler como protagonista. Según ellos, una actriz latina no debería interpretar un personaje descrito como de piel tan blanca como la nieve. Ziegler, por su parte, echa más leña al fuego al afirmar que la historia debía actualizarse porque en la versión original el príncipe azul literalmente la acosa. Ay Dios, estamos en 1937, dijo Rachel Ziegler. No va a ser salvada por el príncipe ni sueña con encontrar el amor verdadero, sino con convertirse en la líder que sabe que puede ser. Pese a esa intención de modernizar el clásico de Blancanieves, se estrenó con críticas mayoritariamente negativas. Clarice Lowry, crítica de Independent, le otorgó una estrella y escribió: Ziegler merece algo mejor que esta versión perezosa y visualmente repulsiva de Blancanieves, mis chiquilines. Pues ya les paso este artículo, es para que ustedes pues lo puedan leer, que dice por acá: mi gente linda, mi gente bella. La verdad yo no sé de quién es hija la que hace de Blancanieves para que le den tanta atención mediática, dice Silch. Falso, esa película costó más y ya no dicen los números reales. Es probable que hubiera costado mucho más. Es probable, Silch. Yo creo que lo que tienen que hacer ahora las productoras es cuidarse muchísimo en salud y mirar a quién contratan. Desafortunadamente, este tipo de personas, de actores o de actrices, hacen que ya uno mire con pinzas las películas y que también las productoras empiecen a cuestionar si de verdad es bueno contratar a cualquier persona, porque sí. Yo creo que deberían empezar ya a mirar a quién están contratando y mirarle sus antecedentes en cuanto a comentarios que hagan en redes sociales. Van a tener que... yo no creo, Verónica, que tengan que preguntar por ideologías políticas. No creo que tengan que... Cada quien puede tener su ideología política, la que quiera. Lo que yo digo es que estén pendientes de sus redes sociales y de qué es lo que van a hablar o de lo que han hablado. Miren, por ejemplo, lo que pasó con Carla Sofía Gascón. Aunque igual la película es una porquería, Carla Sofía Gascón ya venía haciendo comentarios raros en Twitter. ¿Por qué no le miran primero quién es ella? O sea, bueno, es una actriz que ha hecho 2, 3 películas. Bueno, sí, no sé cuántas películas habrá hecho ella, ni la conozco. Pero bueno, hay que mirar la hoja de vida. Eso es como cuando una empresa contrata a una persona, le mira la hoja de vida y llaman a pedir referencias personales, ¿sí? Entonces, mira, está la referencia personal o la referencia laboral. Vamos a llamar a estas 2 empresas o a estas 3 empresas a averiguar esta persona si fue buen empleado o no. Y entonces llaman, averiguan, miran qué tal, ¿me lo recomienda o no me lo recomienda? Y también referencias personales. En este caso no sería una hoja de vida, sino mira las redes sociales. Y en las redes sociales, la gente cómo percibe a estas personas, o sea, el público
¿El público sí quiere a esta actriz o no la quiere? ¿O es un público que más bien dice, una película con esta persona pues no me interesa verla? O de una, esta actriz o este actor van a estar en esta siguiente película, voy a ver esta película porque solo por el actor o la actriz. Pero creo que ahora sí van a tener que estar más pendientes de eso. Bueno, mis linduras, se me cuidan las ñatas.